Señoras y señores, niños y niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, hoy quiero hablarles del paradigma de la verdad. El paradigma de la verdad. Cuando el error se hace colectivo, adquiere la fuerza de una verdad, decía Gustave Le Bon. Bien, señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de paradigma de verdad y de mentira, toda nuestra vida, desde determinado punto de vista, es una verdad y es una mentira. Empezando por nuestro propio concepto de realidad, que está basado en geometría euclidiana. Ancho, alto, largo. ¿Qué son estas medidas temporales y espaciales y temporales, sino axiomas que no responden más que a un salto de fe? Si usted considera que la fe es mentira, entonces tampoco existe verdad científica alguna. Bien, partiendo de ese presupuesto, señoras con señores, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, a efectos sociopolíticos, cómo afecta el paradigma de la verdad y la mentira. Efectivamente, cualquier cultura, en cualquier periodo histórico, se ha aferrado a un concepto de la verdad o la mentira, con el cual poder mantener un sustrato ilusorio de realidad tangible, espacio-temporal, moral, cognitiva, psicológica, que no anímica o espiritual, psicológica, mental. Tanto es así que en determinados periodos quemar a señoras o tirarlas al agua para demostrar que eran brujas o no era algo válido. Tanto es así que podían también quemar en una pira a alguien que estipulara la ley de la gravedad 300 años antes de que lo hiciera Newton. Y tanto es así como el hecho de que no hace todavía ni 80 años las calles de Bruselas, esa maravillosa capital de la democracia europea, tenían todavía zoos de negros, zoos de africanos, sí, en los años 50. Esos señores que ahora se arrogan el derecho de decir que son la creme de la democracia europea y de representarnos a nosotros y de hacer decretos para destruir nuestro Producto Interior Bruto, agricultura, economía, pesca, empobrecer, disponer de la vida y de la profesión de millares, de millones de europeos que no tienen ya donde caerse muertos, en pro de una política supuestamente ecosostenible. Ecosostenibilidad. Sí, señoras con señores, la dictadura tecnodigital y ecofascista a la que nos estamos viendo abocados, disfrazada de militarización. Efectivamente. ¿Cuántos de ustedes, y me da igual que sean de izquierdas o de derechas, son capaces de llamarme a mí comunista? A mí, que me han llamado de todo, me han llamado fascista, me han llamado hasta independentista, no les digo más. Pero ¿cuántos de ustedes ahora serían capaces de llamarme comunista? Y muchos lo hacen por el hecho de señalar que detrás de la Casa Blanca, detrás de las políticas del gorila que se maquilla con chetos, existe como siempre un conglomerado de mafia házara, la más poderosa del planeta, representada por infinitud de familias, infinitud dentro del 1% de la población, menos, de las que usted desconoce incluso los rostros y las caras y los nombres. No estoy hablando de los Rothschild, de los Rockefeller, que también, estos son jugadores de Serie B, sentados al banquillo, esperando la suplencia, dando la cara, como quien pone su dentadura para un anuncio de Profiden, o sus ojos para un anuncio de marcas de gafa óptica Fuyesca, o sus genitales o su ano para un anuncio de pañales Tena Lady. Bien, señoras y señores, que me voy por las ramas. ¿Cuántos de ustedes me llamarían comunista cuando, hablando de la intromisión de Venezuela, me dicen que es de comunistas y de filomaduristas decir algo en contra de esa operación militar? Mira cómo saltan de alegría los venezolanos. Bien, señoras y señores, me da igual cómo salten de alegría venezolanos o iraníes en el momento en el que ustedes justifican determinadas acciones militares en pro o en función del beneficio de una nación. Y además acaban incluso arrogando esos rasgos filantrópicos a esos títeres de la mafia házara que no tienen ningún tipo de interés en mejorar ni la calidad de vida ni tan siquiera la salubridad ideológica de ningún país, siempre y cuando alguien tuviera la potestad de decir lo que está bien y lo que está mal sin poder analizar caso por caso absolutamente todo lo que está sucediendo. Por ello les digo que la realidad como tal no existe. Y no es demagogia.
No es demagogia, porque cuando ustedes me dicen que Trump ha hecho más por los venezolanos de lo que haría cualquier otro, incluso robando su petróleo por su democracia, explíquenme por qué han colocado a Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, para continuar con la línea dogmática del chavismo en Venezuela. No, a Trump le importa un carajo la democracia. Sí que le importa el tratado comercial que ha firmado él y los fondos buitre que representa con los recursos naturales de ese país. Pero la línea, digamos, editorial y dogmática de ese país continúa siendo la línea Madura. Por lo tanto, cuando yo critico la intervención de Estados Unidos en Venezuela, estoy criticando el régimen de Maduro y ustedes son los que lo están blanqueando. Paradigma de verdad, paradigma de mentira. Segunda, más reciente, Irán. ¿Cómo puedes criticar la incursión militar de Estados Unidos, léase Israel, no lo olviden, con lo que están haciendo esos ayatolás a las mujeres y a los gays? Bien, si ustedes creen inocentemente que Donald Trump tiene algo que ver con algún interés por la mujer, por los niños, por los homosexuales o por la madre que los parió, pregúntense por qué no está bombardeando, además de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, etcétera, etcétera, todos esos países del Medio Oriente que son socios comerciales porque ceden su petróleo. Irán no es ningún socio comercial, no cede su petróleo. Así que, por lo visto, las mujeres y los gays en Irán son víctimas, pero las mujeres y los gays en Arabia Saudí, en Bahrein, en Qatar, viven la más absoluta libertad democrática. Paradigma verdad, paradigma mentira. Bien, señoras y señores, denle un par de vueltas al asunto. Empiecen a pensar en términos geopolíticos y no en términos dicotómicos, decimonónicos, guerra civilistas, porque por el amor de Dios, debería caérseles ya la cara de vergüenza. Aquellos de ustedes que ya no se van a vacunar y sin embargo todavía siguen sin mirar al cielo diciendo que las estelas químicas son conspiranoia, y eso sí, salen a la calle para lamentarse por la baliza V16, quizás tendrían que empezar a hacérselo mirar. Y les recomiendo, para hacérselo mirar, mi último libro, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, que es Los sacerdotes del progreso. Hemos abierto con cuando el error se hace colectivo, adquiere la fuerza de una verdad. Bien, su error es el gregarismo. Señor y señora que me está escuchando, que es de la cuerda antitética a este tipo de razonamiento. Señor y señora que me llama a mí pro Maduro o pro régimen Irán por criticar lo que acabo de desvelarles que critico. ¿Y por qué lo critico? ¿Saben ustedes, señoras con señores, algo del Rotary Club? De los masones, seguro que han oído hablar, pero han oído hablar ustedes también del Night Breed, del Bohemian Club, del Council for Foreign Relations, del Burning Man, Rockefeller Foundation, seguramente sí, Open Society, muchos de ustedes también, Soros, el responsable de la mafia del tráfico humano con el cual están inundando de inmigración ilegal este país. Palantir, ¿saben ustedes quién es Peter Thiel? ¿Saben ustedes quién es Alex Karp? ¿Saben ustedes quién es Larry Fink? ¿Saben ustedes quién es Sam Altman? Bien, la respuesta está aquí dentro, señoras y señores, y todos estos nombres que ustedes desconocen, en la gran mayoría de ellos, Skull and Bones, The Club of Rome, los Rothschild también los conocen, Vanguard, BlackRock, sí, Larry Fink, algunos los conocen porque gente como yo hemos estado dando por culo. Pero otros que están entre bambalinas, algunos de los que cito en este libro, son los que realmente están moviendo los paradigmas de la verdad y la mentira. Sí, aquellos que en el año 2020 movieron el paradigma de lo que significa una pandemia, cambiando términos definitorios y utilizando pruebas, en ese caso las fatídicas PCR, que no tenían nada que ver con ningún tipo de proyecto sanitario o de marcador de infección alguna. Cambio de parámetros, verdad, mentira, moviendo unos nivelitos, cambiando unas palabras, manipulan absolutamente su propia percepción de la realidad. Y en el año 2020 metieron la quinta, pero esto es un proceso largo, el proceso de posverdad, de neolengua orwelliana, que ya nos advertían algunos filoclubistas del siglo XX, XIX y XX. Bien, señoras y señores, en este libro podrán ustedes acceder a viñetas que son premonitorias y vanguardistas sobre la incursión en Venezuela, sobre la perpetuación del régimen chavista, eso sí, controlada ahora por la Casa Blanca, a su vez controlada por la sempiterna mafia házara, otras de rabiosa actualidad, como la guerra de Irán,
Conocerán ustedes estos rostros, podrán ustedes entender de lo que estoy hablando, e incluso el futuro inmediato de nuestro país, porque, señoras con señores, a rey muerto, rey puesto. A rey muerto, rey puesto. Estas y muchas otras 160 páginas de viñetas a todo color que son delito de odio, que no encontrará usted en ninguna parte, porque no existe desgraciadamente ningún colega de profesión en este país y en ningún otro, a excepción probablemente de Bob Moran en Inglaterra, que desvele toda esta realidad con nombres y apellidos y caricaturas, no con metáforas, que también está muy bien ya que alguien se atreva a hacerlo metafóricamente, sino con nombres y apellidos, jugándose el gesto, jugándose la profesión y las lentejas. Ustedes verán por mis pintas que ya me la jugué hace bastantes años, pero aquí seguimos, señoras con señores, y en parte seguimos porque ustedes apoyan de alguna manera la osadía que como humorista gráfico me sigo permitiendo todavía, mejorando lo presente en este país. Bien, señoras con señores, denle un vistazo al paradigma de la verdad y de la mentira, a la salud de la mafia global sionista que dicta el futuro de sus hijos.